Buenos días. Les damos la bienvenida a nombre de la Sociedad Mexicana de Cómputo Científico y sus aplicaciones, en colaboración con el Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Este es el tercera sesión del curso sobre solución numérica de ecuaciones diferenciales ordinarias, parte la maestra Lourdes Velasco. Antes de iniciar esta sesión, les queremos recordar que este curso es parte de una suite de tres cursitos. El primero fue sobre la modelación de epidemias, que impartió el doctor Faustino Sánchez. Esta es el complemento donde estamos viendo la forma en que se pueden resolver las ecuaciones diferenciales ordinarias en términos numéricos. Y el tercer curso, que tentativamente tendremos dentro de una semana, es sobre los parámetros, cómo determinar los parámetros que están involucrados en los modelos de ecuaciones diferenciales ordinarias, y en particular de la pandemia. En este último curso se va a conjuntar todo lo que se ha visto en los otros dos. Muy pronto les vamos a hacer llegar la información de las fechas ya seguras, y el resumen y la forma de inscribirse al curso. Entonces, los dejamos con la maestra Lourdes Velasco. Muchas gracias, Humberto. Bueno, voy a empezar por ver ¿y ahora? Por revisar algunas de las cosas que vimos la última sesión. Uno es cómo es que se clasifican los métodos en dos grandes grupos. Luego, bueno, hay subdivisiones, pero ese es uno, porque vamos a tratarlos por separados. Y la otra cuestión que vimos la semana pasada fueron algunos conceptos básicos relacionados con la convergencia de los métodos, porque, bueno, ahora que revisemos los métodos en concreto, aplicaremos esos criterios de convergencia. Perdón, aquí es basura. Bueno, la clasificación es, a grandes rasgos, hay dos grandes grupos, como les decía. Uno son los métodos de un solo paso, en donde yo lo que hago es, otra vez aquí el error, que para obtener YK más 1, me baso en quién es YK y avanzo con paso H con una pendiente que está dependiendo de valores que se toman exclusivamente en la zona que va de TK a TK más 1 y se expresa de esta manera. Y los métodos lineales multipaso, que son métodos con historia, en donde para calcular yn más k, así se expresa, este es el que voy a calcular, estoy tomando en cuenta los valores pueden ser tanto de las y's en pasos previos, no en el inmediato anterior nada más, como es este caso, y como los valores de la f también en pasos previos. ¿Sí? En forma abreviada, los métodos lineales multipasos se expresan de esta manera. Bueno, ejemplos de métodos de un solo paso, pues aparte del de Euler, está el método del trapecio, y también puede ser que es el Runge-Kutta clásico de cuarto orden, que es de los más conocidos, ¿no? Observen ustedes que lo que estoy haciendo para avanzar de YK a YK más 1 es con paso H tomar un promedio
de evaluaciones de la F en TK, YK y en TK más 1, YK más 1. Como YK más 1 está involucrado aquí y es el que tengo que calcular, entonces se trata de un método implícito. El Runge-Kutta clásico, en donde también para avanzar hasta YK más 1, basándome en YK, tomo un promedio de evaluaciones, un promedio pesado de evaluaciones de la F en puntos que se van construyendo uno tras otro. Digamos, la F aquí está evaluada en el punto de inicio, aquí está la F evaluada en el punto medio, pero avanzando con pendiente K1, aquí también en el punto medio, pero avanzando con la pendiente K2, y aquí finalmente en el punto final avanzando con pendiente K3. Bueno, ejemplos de métodos de multipaso, pues los más importantes, diría yo, son los métodos de Adams, y vamos a ver por qué son de los más importantes, en donde en la parte de la izquierda, ¿sí? Solo aparece en el punto que quiero calcular y el inmediato anterior, y lo que pasa es que esto está, digamos, es igual a H por un promedio, bueno, más bien, se me fue la palabra, composición, digamos, de evaluaciones de la F en puntos anteriores, ¿no? Y los métodos BDF, en donde aquí lo que, digamos, lo que está haciéndose, tomando una composición lineal de valores de la Y en puntos previos con una H igualado a H por beta K, donde beta K es distinto de 0, de F en N más K, que sería la F en el punto que quiero yo calcular. Entonces, estos siempre van a ser implícitos. Bueno, la otra cosa de la que hablamos la vez pasada es que lo que nosotros queríamos de un método es que fuera convergente. Esencialmente, que los valores que yo estoy calculando YK efectivamente estén convergiendo, se estén aproximando cuando la H tiende a 0, a lo que sería el valor de Y en el punto T, que está dado por, que justamente está en esa posición, digamos, que esté 0 más K más KH, es decir, la K que está aquí también está relacionada con la H, ¿sí? Eso para cualquier función F que sea continua en Lipschitz sobre una región, y como estoy pensando en la posibilidad de que sean métodos multipaso, entonces yo voy a tener que dar evaluaciones previas, y lo que voy a pedir es que esas K evaluaciones previas, ¿sí? Vaya, no es una sola condición inicial, sino que serían K, digamos, puntos de inicialización, y lo que yo le estaría pidiendo a esos puntos de inicialización es que cuando la H tiende a 0 y estos puntos se están aproximando, por lo tanto, al punto T0, pues entonces las evaluaciones de la Y se están aproximando a Y0. Bueno, entonces la pregunta es, como siempre, digamos, en matemáticas muchas veces la definición resulta muy difícil de demostrar directamente. Y entonces lo que se quiere son criterios que me garanticen que el método va a ser convergente sin tener que estar probando algo tan complicado como que esto para este método va a pasar para cualquier ecuación, ¿sí? Y entonces hay tres conceptos de los que hablamos la vez pasada que están relacionados con la convergencia. Uno de ellos es la consistencia. La consistencia de lo que da cuenta es de que el método, es decir, la ecuación en diferencias, esté representando bien a la ecuación. La ceroestabilidad, que lo que hace es obligar a que haya control de las perturbaciones en las ecuaciones en diferencias del método. Es decir, que las ecuaciones en diferencias, cuando se les perturbe con pasos pequeños, esas perturbaciones no lleven a una explosión del error, ¿no?
y la condición de la raíz que establece cuáles son las condiciones de las raíces del primer polinomio característico del método para, con la, digamos, el objetivo de tener un criterio adecuado para la ceroestabilidad. Bien, ahora, los resultados que obtuvimos son los siguientes. Si yo tengo un método general de indiferencias, para el cual esta función phi, cuando la f es 0, es 0, y además esta función phi que en general va a ser Lipschitz con respecto a las y's, digamos, o al vector de las y's. Entonces, si estas dos condiciones previas se cumplen, entonces el método va a ser consistente si solo si la parte de la izquierda, cuando aquí yo tengo un 1, esto va a ser 0, es decir, que este polinomio, el primer polinomio característico, recuerden aquí que aparecía una así a la j, este primer polinomio característico evaluado en 1 es 0, es decir, el 1 es una raíz de esto. Y la otra es una condición que efectivamente lo que está haciendo es conectando mi sistema en diferencias con mi ecuación diferencial. Es decir, si yo solo pidiera esto que está aquí arriba, entonces no habría nada que me dijera que efectivamente lo que yo estoy tratando de hacer con esta ecuación en diferencias es una representación de la ecuación diferencial. Aquí lo estoy conectando con quién es f, efectivamente. Recuerden ustedes que estas condiciones salían de pedir que el residual tendiera a 0 y esta del que el residual entre h tendiera a 0. Bueno, déjenme quitar esto porque me molesta. Si, por otro lado, si el método es convergente, entonces va a ser consistente. Si queremos probar esto, es suficiente que lo hagamos para estos dos casos. Aplicar el método a la ecuación cuando f es 0 y que tenga condiciones iniciales iguales a 1, y al caso en donde f es 1 y las condiciones iniciales son 0. Si yo, digamos, pruebo el método en estos dos casos y digo es convergente, entonces tiene que converger a lo que tengo aquí, entonces voy a encontrar las condiciones para que sea consistente. ¿Qué más? ¿Qué más? Bien. Bueno, la otra es la ceroestabilidad, la consistencia y la convergencia, bueno, y la condición de la raíz, perdón, es que no alcanzo a ver. La ceroestabilidad, la condición de la raíz y la convergencia, cómo están relacionados entre sí. Bueno, entonces, un método, los tres resultados que vimos la vez pasada es que si un método en diferencias cumplía la condición A es esto, para la función 0, la phi fuera 0, sea 0, ¿sí? Entonces, si es cero estable, entonces va a satisfacer la condición de la raíz. ¿Qué es la condición de la raíz? Que las raíces del primer polinomio característico, una de ellas es 1, ya lo vimos, ¿sí? Pero todas las demás tienen que ser menores o iguales que 1, y si hay alguna doble, entonces tiene que ser estrictamente menor que 1, una múltiple, entonces tiene que ser estrictamente menor que 1. El siguiente resultado es que si el método en diferencias es convergente y cumple o igual esta misma condición, también tiene que satisfacer la condición de la raíz. Les recuerdo que estos dos resultados se demuestran por contradicción. Se supone que no se satisface la condición de la raíz y entonces se demuestra que en un caso no es cero estable y en otro caso no es convergente. Y finalmente, una especie como de teorema, digamos, de regreso, ¿sí? En donde si un método satisface la condición B, es decir, que phi de f es una función de Lipschitz respecto a y, entonces si es consistente y cero estable, entonces va a ser convergente.
Y entonces, bueno, esto se vuelve muy importante porque una manera de demostrar que es convergente es probar que es, bueno, que se cumple esta condición, ¿sí? Pero también que es consistente y cero estable. Y, por lo tanto, ser consistente tenía que ver con el comportamiento, ser consistente tenía que ver con esta condición, con estas condiciones, ¿sí? Y ser cero estable tenía que ver con la condición de la raíz, ¿no? Con que se cumpliera la condición de la raíz. Bueno, bien. Ahora, nosotros habíamos visto este par de métodos, ¿sí? Nos habían salido por ahí cuando estuvimos proponiendo métodos que mejoraran la convergencia. Uno de ellos fue el método de Hume y el otro fue el método del trapecio. Bueno, pues estos son de estos métodos en donde para avanzar, son métodos de un solo paso, ¿sí? Y donde para avanzar desde YK hasta YK más 1, lo que hago es que tomo una especie de promedio de 2 evaluaciones de la F en el tramo que va de TK a TK más 1. Entonces, este tipo de métodos, como dijimos, son los que llamaremos métodos de Runge-Kutta. En la forma más general, su forma más general, ¿verdad? Expresados en su forma más general, lo que yo voy a tener va a ser que para pasar de YK a YK más 1, avanzo con paso H y una combinación lineal de estas KIs, donde estas KIs son evaluaciones de la F, ¿sí? Si yo lo expando, digamos, expando esta idea, ¿sí? Digamos, en lugar de poner KI, pongo K1, bla, 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 KS, ¿sí? Tal y como está aquí escrito, lo que yo observo es que la K1, KS serían soluciones de este sistema de ecuaciones. Observen ustedes que K1 en general estaría aquí mismo, pero aquí también está K2 y está K3 y está KS, y KS tiene que ser igual a la F de bla, 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 donde también está K1, K2, KS. Es decir, es todo un sistema que yo tendría que resolver en principio para obtener las Ks que van a participar aquí. Por cierto, que así, las Ks que van a participar aquí, ¿sí? Como en esta combinación lineal, esta combinación lineal para dar digamos, que lo que me estaría dando es la pendiente, si fuera un problema escalar, esto lo que me estaría dando sería la pendiente con la que voy a avanzar con paso H. Bueno, hay dos casos particulares. Un caso en donde lo que ocurre es que para obtener K1, ¿sí? Yo lo único que hago es tomar F en TK-YK. Observen ustedes qué es lo que estaría haciendo. Lo que estaría haciendo es que TK es esto, C1 sería 0, y todo esto que está aquí también sería 0. Es decir, K1 es simplemente la evaluación de la F en el punto de inicio de mi paso, en TK-YK. Y K2 lo hago, avanzo hasta un cierto punto C2H, ¿sí? Con la pendiente, que va a estar dada por K1. ¿Sí? Por aquí, por cierto, por aquí un poquito antes hablé de que C2 fuera la sumatoria de las As de ese renglón, digamos, ¿no? Y K3 sería avanzar con paso hasta un cierto paso C3H, ¿sí? Pero con una pendiente que estaría dependiendo de K1 y de K2, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, el cálculo de las Ks, en este caso de K1, K2, K3, KS, sería sucesivamente, se obtendría sucesivamente, ¿no? Y no tendría yo que hacer ningún cálculo de ninguna ecuación, no tendría yo que resolver ninguna ecuación. Bueno, esto, por esa razón, se dice que son Runge-Kutta explícitos.
Los otros son los Runge-Kutta semi-implícitos, en donde lo que yo tengo es que efectivamente para calcular K1 voy a avanzar hasta C1H con una pendiente que va a estar dependiendo de K1 misma. Entonces, esto que está aquí es una ecuación que yo tengo que resolver para K1. Pero ya no participan los demás, no participa K2, K3, KS, ¿sí? Para obtener K2, ¿verdad? Ya conozco K1, puedo suponerlo aquí, pero tengo que resolver para K2 esta ecuación y así sucesivamente. Entonces voy a ir resolviendo sucesivamente para cada una de las evaluaciones de la F estas ecuaciones, pero sería no un sistema de ecuaciones, sino podría resolverlo sucesivamente una ecuación tras otra. Y eso se le llama Runge-Kutta semi-explícito. Bueno, Bucher propuso que se describiera los Runge-Kutta de esta manera, ¿sí? Donde aquí están las Cs, que son los pasos con los que se avanza. Estas son las Bs, que son las proporciones, digamos, de la combinación lineal. Aquí están las A11, A12, etcétera, que son pues la dependencia de K1 con respecto a K1, a K2, a KS, la dependencia de K2 con respecto a K1, K2, KS, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, con este arreglo, que se puede denotar así, los métodos explícitos son aquellos en donde después de la diagonal para arriba, todo es cero, ¿sí? Y en el caso de los semi-implícitos, lo que tengo es que la diagonal no es cero porque K1 está dependiendo de K1, ¿sí? Pero lo que sí está encima de la diagonal y K2 de K2, etcétera, etcétera. Pero, bueno, y K3 estaría dependiendo de K1, K2 y K3, pero K2 y K1 están resueltos de antemano, ¿sí? Entonces, ¿cuándo va a ser implícito? Pues basta con que alguna A y J para J mayor que I, es decir, alguna de las que están por encima de la diagonal, sea distinta de cero. Bueno, los métodos de un paso cumplen con la condición de la raíz. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como no sé si lo tengo por acá. Ay, perdón. Perdón, ¿eh? Los métodos de un paso, resulta que el primer polinomio característico es el que viene de YK más 1 menos YK. Aquí está mal, pero bueno. Entonces, su primer polinomio característico es simplemente Xi, que vendría de YK más 1, menos YK. Entonces tiene esta forma. Y entonces solo tiene una raíz, ¿sí? Que es que esto sea igual a 0. Entonces resulta que no hay más raíces, ¿sí? Entonces automáticamente se cumple la condición de la raíz y entonces es automáticamente cero estable, ¿sí? Entonces, para la convergencia, lo único que requeriría yo es que el método fuera consistente, ¿sí? Ahora, el punto es, para que sea consistente, lo que se necesita es que sea de orden 1. Bueno, a ver, la consistencia tenía que ver con que aquella cosa que le habíamos llamado el residual, ¿sí? Cuando yo lo dividía entre H, ¿sí? Eso tendiera a 0, ¿sí? Eso quiere decir que el error local de truncamiento tiene que ser al menos OH cuadrada, ¿sí? Y bueno, y eso sería que fuera de orden 1. Bien, entonces el punto es cómo puedo analizar el orden de un método de Runge-Kutta, ¿sí? Y entonces yo puedo definir el error local de truncamiento, como en el caso de Euler,
como la diferencia que hay entre irme por la verdadera solución e irme por el método, ¿sí? Y entonces voy a decir que el método es de orden P si resulta que este error local de truncamiento es HP más 1, por las razones que acabamos de decir justamente, ¿sí? Entonces voy a hacer una cuentita, ¿sí? Nada más para que vean a qué me puede llevar esto, ¿sí? Voy a pensar que yo lo que tengo es un método explícito de 2 etapas. Las etapas es el número de CAS que calculo, ¿sí? Para avanzar. Es decir, en cuántos puntos en el intervalo yo voy a hacer una evaluación de la F para tomar una combinación lineal de estas dos evaluaciones y avanzar con paso H desde YK hasta YK más 1. Entonces, si es de 2 etapas, pues va a tener esto, una forma de este estilo. Donde la primera evaluación debería ser una cosa de este estilo si fuera un Runge-Kutta general, y la segunda evaluación una cosa de este estilo. Pero recuerden ustedes que estoy pidiendo que sea explícito. Entonces, K1 no depende ni de K1 ni de K2, y K2 no depende de K2, sino nada más de K1, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, para encontrar quién es L es la diferencia entre estas dos cosas, ¿sí? Para ver cómo es L en términos de su dependencia con respecto a H, pues lo que voy a hacer es que voy a desarrollar en serie de Taylor, igual que lo hice con Euler, ¿sí? Lo que hacía yo era un desarrollo en serie para ver hasta dónde podía yo, bueno, en serie o en polinomio, como quieran, en polinomios de Taylor lo más alto grado posible para cancelar todas las H's que yo pudiera, ¿sí? Ahora, resulta que esto que está aquí, yo tengo que desarrollar esto en serie de Taylor, y eso implica que desarrolle en serie de Taylor, bueno, el primero de los términos, este primer término de aquí, pues es el desarrollo en serie de Taylor. El desarrollo en Taylor de esto es el desarrollo de Taylor usual de cualquier función que sea suficientemente diferenciable, ¿no? Y el desarrollo de esto, pues para desarrollar esto voy a tener que desarrollar en serie quiénes son K1 y K2, ¿sí? Bueno, si yo tomo el desarrollo en serie de esto, ¿verdad? Bueno, pues la primera derivada va a ser la propia F, la segunda derivada pues sería la derivada con respecto a T de la F, entonces sería la parcial de F con respecto a T, más la parcial de F con respecto a Y por F, por Y', Y' es F, y a eso le voy a llamar F mayúscula. Y la tercera pues sería la derivada de todo esto, y eso tiene, es la derivada de Ft con respecto a T, es Ftt, ¿sí? Más la derivada de F con respecto está con respecto a Y, lo derivo con respecto a T, por F, ¿sí? Pero eso también me va a aparecer luego cuando derive esta, con respecto a Y, ¿sí? Porque me va a aparecer F de TY por la derivada de Y con respecto a T, que va a ser la F, entonces por eso me aparece 2, y luego finalmente la segunda derivada de F con respecto a Y 2 veces, y cada vez que derivo la Y me sale una F, entonces es F cuadrada. Bueno, total tiene esta forma, ¿sí? No me voy a entretener mucho en eso. Y entonces, esa sería la derivada de, perdón, un desarrollo hasta ese sería el desarrollo. El desarrollo de esto, si yo cortara hasta aquí, requeriría de estas expresiones, ¿no? Para la Y', para la Y', para la Y'. Y luego, por otro lado, yo tengo que desarrollar K1 y K2, que son Fs evaluadas en determinados puntos, ¿sí? Y bueno, no voy a hacerlo largo, ¿sí? Cuando yo hago este desarrollo, voy a obtener una cosa de este tipo. Y entonces, cuando yo compare con el desarrollo anterior, pues lo que yo tengo que tratar es de ver
¿Bajo qué circunstancias? Bueno, la Y, esta de aquí, es esta Y de acá, se cancela de que ni qué. Entonces, los términos independientes, que son las Y, siempre independientes de H, siempre se van a cancelar. Los términos lineales con respecto a H se van a cancelar si resulta que lo que está aquí coincide con lo que está aquí. ¿Sí? Vean, aquí tengo H, aquí tengo H, aquí tengo F, aquí tengo F, ¿sí? Y entonces lo que tendría que ocurrir es que B1 más B2 fuera igual a 1. Bueno, eso es interesante porque entonces lo que me está diciendo es que efectivamente lo que yo tengo que tener es aquí, ¿verdad? Si B1 más B2 tiene que ser igual a 1, es un promedio pesado, pero un promedio, ¿sí? De K1 y K2. Bueno, los términos en H2 se cancelan, cancelándose los de H1, los de H2 se cancelan si, a ver, H2 es, aquí es esta, ¿sí? Pero H2 aquí es la H de acá con la H de acá, sería B2, C2. B2 por C2 tendría que ser igual a, por H cuadrada, tendría que ser igual a 1/2. Que afortunadamente aquí, en ambos casos aparece la F, ¿sí? Y resulta que los otros términos, los términos H cúbicos de H, no se pueden cancelar. Y no se pueden cancelar porque aquí me aparece esta expresión multiplicando a G, pero no aparece nada que esté multiplicando a F y F, que es lo que me aparece en esta parte de acá. ¿Sí? Entonces, el orden del método va a estar dependiendo de cuáles son los que se cancelen. ¿Sí? Y entonces yo lo que observo es que lo más que puedo conseguir yo es que haya cancelación hasta los términos H cuadrada, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Bueno. Y entonces el máximo orden posible va a ser ese. La L va a ser H cuadrada y entonces el método va a ser de orden 1. ¿Sí? Entonces, ahora, resulta que no solo me va a permitir saber estas condiciones que yo estoy imponiendo, esta y esta, ¿sí? Pues pueden cumplirse para varios casos, en distintas circunstancias, ¿no? Digamos, podría ocurrir que B1 y B2 fueran un medio y que C2 fuera 1 y entonces que el método fuera una cosa de este estilo, en donde el promedio de las evaluaciones es, el promedio que estoy tomando, el promedio pesado es la mitad para cada una de las dos evaluaciones. Eso significa que B1 y B2 sean un medio. Y que C2 sea 1 quiere decir que yo estoy avanzando hasta el final. Bueno, este es simplemente el método de Hume, el método del trapecio. ¿Sí? No, el método de Hume, porque estoy avanzando, estoy evaluando en Y, en el punto final, avanzando con K1. ¿Sí? Y también se cumple si B1 es igual a 0 y B2 es igual a 1, es decir, en donde yo no estoy tomando en cuenta más que una sola evaluación, pero esa evaluación la estoy tomando en el punto intermedio. ¿Sí? Que es el método explícito del punto medio. Bueno. Ahora, en lo que acabo de hacer, ¿sí? Digamos, primero es complicadísimo si yo pretendo, ya se complica bastante cuando yo intento ver qué pasa con un método de 3 etapas. Pero además es bastante inútil porque lo estoy pensando para ecuaciones en una sola dimensión. Y eso no es generalizable cuando yo lo que tengo son sistemas. ¿Por qué razón? Porque el tipo de derivadas que voy a requerir para hacer para obtener esa cancelación de para hacer la expansión en serie con respecto a H y hacer cancelaciones es bastante más complicada, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo esta ecuación donde F es vectorial y Y es vectorial, la primera derivada de Y pues es F misma, es esto, ¿sí? Pero si yo quiero obtener la segunda derivada, entonces voy a tener que derivar esto con respecto a T. Y a la hora de derivar esto con respecto a T,
pues la f va a ser una función que va a ir de R2 en R2, porque está tomando valores en y, que, bueno, de Rn en Rn, para hacerlo más general. Y la y, ¿verdad? Sería una función que iría de R a Rn. Y entonces esta derivación ya es algo bastante más complicado, ¿sí? Bueno, el punto, no vamos a entrar en detalles al respecto, porque es algo un poco complicado. Bueno, no, más que complicado es, tengo que hacer como muchas definiciones y largo, es más bien largo que complicado. El punto es que Butcher propuso una teoría, ¿sí? Con la cual pueden encontrar las derivadas qésimas de la función y, que cumple la ecuación diferencial, y las derivadas qésimas de una función que esté dada para cada h por el método en un punto t. Es decir, yo lo que tengo aquí es el método, ¿sí? Fijo mi t, y entonces lo que yo tengo es una función que la estoy pensando como función de h, y entonces resulta que puede obtener de qué forma van a ser estas derivadas para la verdadera solución, digamos, para la solución y de qué forma van a ser las derivadas de la función esta de aquí. Bueno, ¿y qué son estas cosas? Bueno, lo que hace Butcher es decir que las derivadas qésimas, ¿verdad? En realidad son una combinación lineal de unas derivadas que les llama derivadas elementales, ¿sí? Y esas derivadas elementales son las derivadas que, digamos, por ejemplo, una derivada elemental, ¿verdad? Sería que fuera F1, F2, la segunda parcial de f multiplicada por y y, ¿sí? Una sumatoria de ese estilo. Entonces, bueno, por derivadas elementales que sean del mismo grado que Q, sumadas todas las derivaciones que toman, ¿sí? Está un poco claro, ¿verdad? Pero es que no me quiero meter mucho en el asunto. Y resulta que él, para esas derivaciones, esas funciones elementales, esas derivadas elementales pueden salir varias veces a la hora de que yo estoy tomando esto de aquí, ¿sí? ¿Y cuántas veces van a salir? Está dependiendo, bueno, va a ser una cierta cantidad alfa. ¿Y quién es T? ¿Quién es la T que está aquí? Ah, la T que está aquí son árboles. Es decir, lo que está haciendo es una identificación entre las derivadas elementales y árboles, árboles en el sentido de grafos, ¿sí? Y entonces puede, mediante esa identificación, contar cuántas veces va a aparecer ese elemental cuando yo estoy haciendo esta derivada. Y lo mismo aquí, ¿sí? Aparecen esas mismas funciones elementales, las mismas para los árboles también, por cierto, árboles que tienen Q-nodos para cuando esto es Q, ¿sí? Y aquí me van a aparecer pues la misma alfa, una función gamma, que también está dependiendo de los árboles, y una función phi, que se puede construir iterativamente, ¿sí? Y en donde aquí lo que están participando es quiénes son las cantidades de I y AIJ y CJ que están participando en el método, ¿sí? Bueno, no me meto mucho en eso, pero el punto es que entonces cuando yo tome la L, el error local de truncamiento, que en donde esto debería ser de esta, aquí está mal, esto es phi, ¿sí? Esa es la función con la que doy el paso. Puse esta aquí, pero debería ser phi, ¿sí? Entonces, esto va a ser algo de tipo OHP más 1, si a la hora de que yo desarrolle esto en serie y desarrolle esto en serie, hay cancelación en todos los términos H hasta HP, ¿sí? Y eso va a ocurrir si
en el desarrollo de este y el desarrollo de este, los que van a ir apareciendo van a ser, pues, Y, y luego Y1, y luego Y2, las derivadas, las distintas derivadas, ¿no? Entonces, perdón, va a aparecer Y como término independiente en ambos casos, luego va a aparecer Y' en ambos casos, ¿sí? Y multiplicado por H, y luego Y' multiplicado por H cuadrada sobre 2, etcétera, en ese desarrollo integral. ¿Cuándo va a haber cancelación? Pues cuando estas cosas coincidan. Si estas dos cosas coinciden hasta el pésimo término, ¿sí? Hasta la pésima derivada, pues entonces va a haber cancelación. Y eso lo que me presenta entonces, lo que representa es que el desarrollo en serie de este y el desarrollo en serie de este tiene que coincidir hasta los P más un primeros términos, lo que equivale a que las YQs, estas dos YQs coincidan para toda Q menor o igual que P. ¿Sí? Y entonces, ¿esto cuándo va a ocurrir? Bueno, pues esto va a ocurrir cuando gamma de T por xi de T sea igual a 1, que es como aparece arriba, ¿sí? Para todo árbol que sea de orden menor o igual que P. ¿Sí? Y además, más todavía, resulta que el primer término, bueno, que el error local va a ser igual a este primer término, que es el término HP más 1, más otros términos que son HP más 2. ¿Sí? Y entonces, bueno, la parte principal del error va a ser una cosa de este estilo. ¿Sí? Bueno, y esto, pues es una característica que justamente tiene una cierta utilidad. Y la utilidad es cómo podría yo tener métodos en donde yo pudiera hacer estimación del error. Hay otra forma de hacer estimación del error para los Umbekuta, pero es mucho más cara. Y esta es una muy utilizada. Y es que si yo tengo dos métodos que son uno de orden P y otro de orden P más 1, ¿sí? Entonces, en un caso, lo que voy a tener va a ser un error de este estilo para cuando es P, y para cuando es P más 1, este término ya no va a aparecer porque esta parte se va a cancelar para todos los árboles que son P más 1, ¿sí? Que tienen P más 1 nodos. Y entonces esto se va a cancelar y no va a aparecer. Y entonces la diferencia entre uno y otro, ¿sí? En principio debería ser esto de aquí. Bueno, debería ser esto de aquí siempre y cuando las términos estos de aquí fueran iguales. No, creo que no. No, en general, ¿no? No tendrían por qué ser iguales. La diferencia entre ambos sería esto para el de orden más bajo, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Entonces, yo puedo estimar el error, pero no solo quiero estimar el error, sino que a mí lo que me gustaría es hacer la menor cantidad de cálculos posibles. Si yo tuviera dos métodos en donde las Cas-Is para uno fueran unas cosas y para el otro fueran otras cosas, si tuviera CI, CA y J distintos, pues entonces sería un problema, ¿no? Y además, bueno, hay una cosa. Bueno, yo tengo que el error es esto, ¿no? El error sería este. ¿Y qué ocurre si ambos usan las mismas Cas-Is, pero con combinaciones lineales distintas? Es decir, que en un caso yo estoy tomando un cierto promedio pesado y en el otro estoy tomando otro promedio pesado, ¿sí? Entonces, la diferencia entre ambos, la diferencia entre el de orden P y el de orden P más 1, debería ser igual a esto que está aquí. ¿Sí? Bueno. Y cuando yo tomo la diferencia entre ambos, resulta que lo que voy a tener va a ser que la diferencia entre ambos debería ser igual al
a la parte principal del error local de truncamiento, pero eso me va a quedar exactamente igual. Estoy partiendo de la misma YK. Estoy pensando en el error local, conste. Entonces, la misma YK. Y entonces la diferencia entre ambos pues va a ser la diferencia entre las segundas partes. Entre estas segundas partes de aquí. ¿Sí? Y entonces esas segundas partes multiplicadas por H, lo que me dan es esto de aquí. Estos son los términos con los que las BI son los términos con los que aparece en el promedio, ¿no? ¿Sí? Y son conocidos, ¿sí? Las KJs, también, ¿no? Son conocidas, ¿no? Son la evaluación de las Fs en los puntos anteriores. Y entonces, pues lo que tengo aquí es un mecanismo para saber cómo es la parte principal del error local de truncamiento, ¿sí? Que está dependiendo de quién. Bueno, está dependiendo de esto que está acá. Es decir, es como yo lo que hago es evalúo con el de orden P, evalúo con el de orden P más 1, ¿sí? Y entonces puedo encontrar los errores utilizando, a ver, ¿cómo sería? Tengo esto. Bueno, puedo hacer una estimación entonces del error, ¿sí? Simplemente utilizando las distintas evaluaciones, ¿sí? Ahora, hay dos maneras, este tipo de métodos, ¿sí? Se les llama embedding. Yo los traduzco como encajados, son como dos métodos encajados, ¿sí? Y se pueden usar de dos maneras. Uno se puede utilizar de tal manera que la YK más 1 que yo utilice, el término que voy a utilizar para el paso siguiente será YK más 1, el del orden más bajo, ¿sí? O utilizando el de orden más alto. En este caso sería un PP más 1 y en este caso un P más 1P. Esto es, por ejemplo, uno muy conocido, ¿sí? Son de 4 o 5 de Felber, porque, bueno, ¿qué voy a pedir? Digamos, el error local de truncamiento va a ser una cosa de este estilo, ¿sí? Y voy a tener como grados de libertad para poder elegir estos métodos que cumplen con esas condiciones de que uno es de orden P y otro es de orden P más 1, ¿sí? Pero lo que se busca es tratar de, en el caso de Felberg, ¿sí? La condición adicional que se va a pedir es que la norma de este vector de aquí se minimice. Hay otras posibilidades hay otras opciones, ¿sí? Bueno, ya la otra parte, no sé si, como vean, la parte de, permítanme un momentito, pause share. Un momento, por favor. Share. ¿Cómo le hago para hacer chiquita mi... ¿Qué cosa? mi Zoom?
Pues puedes minimizar Escape. la ventana. ¿Qué? Minimiza la ventana, ¿a eso te refieres? Ajá, sí, exactamente, es que ya. Voy a cerrar, voy a abrir este. Es que ya esta parte no la pude poner en diapositivas, ¿sí? Entonces, es la parte que se refiere a métodos lineales multipaso. En realidad lo que me interesa es una sola cuestión con respecto a los métodos lineales multipaso y entrar a los métodos más utilizados en los lineales multipaso, que son los métodos de Adams, usados como predictores correctores, ¿sí? Entonces, un método lineal de k-pasos es da como un esquema de este estilo. Y bueno, suele pedirse que no la alfa 0 y la beta 0 no sean ambos iguales a 0 para que efectivamente pueda decirse que es un método de k-pasos. Y por normalización se pide que la alfa k, que es la que acompaña a la y n más k, que es la que voy a calcular, ¿está muy chiquito o está bien? Se le pide que sea igual a 1, simplemente para que sea el mismo método, ¿no? Solamente aparece una Perdón. diapositiva. ¿Cómo? Aparece la diapositiva donde haces referencia al Runge-Kutta 4.5. Ah, ¿no está apareciendo el otro? No. Ahí. No está entonces, permíteme zoom. Share. Ah, es que a lo mejor no lo he compartido. Share. ¿No? Si quieres dejar de compartir y volver a señalar el documento que quieres compartir ahora. A ver, dejo de compartir. Estoy perdida. Ah, es que está pausado. Stop share, ok. Y ahora vuelvo a poner, ¿verdad? Share screen. Sí. Jos dice, ¿me inhabilitaste? No. Dice que me inhabilitaste para... A ver, vamos a inténtalo. Ya. ¿Ya? Ahora sí. A ver. Pantalla completa. Les decía que, entonces, repito, un método lineal multipaso es un método con historia, digamos, en donde la yn más k, que es la que yo tengo que calcular, ¿verdad? Está dependiendo posiblemente de valores yn más j, donde j es más chico que k, pero yéndose mucho más para atrás, ¿no? J puede llegar, puede ser desde 0 hasta 1, 2, etcétera, hasta k menos 1, que sería el punto inmediato anterior, y lo mismo con respecto a las evaluaciones de la F, ¿sí? Entonces, se le suele pedir estas cosas, esto para que efectivamente sea un método digamos, de k-pasos,
y esto otro por normalización, ¿sí? Si la beta K es distinta de 0, entonces resulta que para calcular YN más K, tengo una ecuación en donde aquí participa Fn más K. Fn más K es F en Tn más K, Yn más K, y entonces esto me da una ecuación que tengo que resolver en cada uno de los pasos, y eso me da un método implícito. Y para tener un método explícito, la beta K tiene que ser igual a 0. Bueno, asociado a este método, y para poder hablar del error local de truncamiento, lo que se hace es un operador que sobre funciones ZT, lo que me den es algo así como sería algo así como aplicar el método a las verdaderas soluciones a la Z, ¿sí? Donde aquí lo que pongo es Z y aquí pongo Z', algo así como si yo tuviera la solución, si Z fuera solución de una ecuación diferencial, ¿sí? Entonces, esto de aquí lo que me estaría dando es por cuánto las verdaderas soluciones no cumplen con el sistema en diferencias, digamos, la ecuación en diferencias que me da mi método. Entonces, es lo que es como habíamos nosotros definido, por cierto, el residual. Entonces, la consistencia, ¿verdad? Una de las cosas que, digamos, la definición de consistencia de un método en diferencias en general, lo que me pedía era que el límite de esto, el límite de esta residual entre H fuera igual a 0. ¿Sí? Se ve muy pequeña las letras de tu documento. ¿Sí? Eso, así se ve. Vale. Gracias. Entonces, esto es la definición de que sea consistente, ¿sí? Y entonces, si Rn más K está donde está, bueno, la Rn más K es igual a la L de YT, pues entonces lo que pasa, a ver, voy a hacerlo un poquito para abajo, la L es igual a esto, dividido entre H, lo que voy a tener es, pues, estas expresiones divididas entre H. Y lo que puedo hacer es hacer el desarrollo en Taylor de esto, y el desarrollo en Taylor de esto que está aquí, ¿sí? Y entonces voy a tener términos de Z en T, y de las derivadas de Z en T, pues multiplicadas por los incrementos, o el incremento al cuadrado, o el incremento al cubo, etcétera, etcétera. Y lo mismo en este lado. Y entonces cuando hago esas cuentitas, ¿sí? Lo que voy a tener va a ser que esta L va a ser alguna cantidad por Z de T, alguna otra cantidad por Z' de T por H, alguna otra cantidad por Z' de T por H cuadrado, etcétera, etcétera. Y entonces voy a decir que el método lineal multipaso va a ser de orden P si resulta que todas estas Cs que están aquí, todos estos coeficientes que acompañan a Z y por lo tanto a H también, y a las distintas potencias de H, se cancelan hasta el pésimo, ¿sí? Mientras que el CP más unésimo no se cancela, ¿sí? Es decir, si resulta que el error local de truncamiento, o si tienen ustedes el residual, cuando lo hagan con residual, sea algo OHP más 1. Bueno, ahora cuando hace el desarrollo en serie, pues entonces haciendo el desarrollo en serie, aquí en el primer término me va a aparecer con ZT, es decir, como término independiente donde no aparecen las H's, va a aparecer simplemente la sumatoria de las alfa J's, ¿sí? Donde las alfa J son los coeficientes de la parte izquierda de mi método, ¿sí? Y ya en los demás, en Z', pues va a aparecer alfa J por J, por H desde luego, y aquí H por beta J, donde las beta J son los coeficientes de la parte derecha del método, ¿no? Que aparece en el método. Bueno, total que, para no hacer larga la historia, C0 es igual a esto, C1 es igual a esto, CQ va a tener esta forma, ¿sí? Y entonces,
con esto de aquí yo puedo saber si un método es de un cierto orden, ¿sí? Sabiendo, porque estos son totalmente explícitos. Si ustedes ven, no dependen en absoluto de nada más que de los valores alfa j, beta j, ¿sí? En particular, que el método fuera consistente, pues lo que pedía es que sea de orden P mayor o igual que 1, ¿sí? Perdón. Ya que Rn más K, el límite de Rn más K es esta Rn más K, que es el residual, está en relación con la L, ¿no? Y entonces pedir que cuando H tiende a igual a 0, pues va a ser el término independiente, y el término independiente es esto, es 0. Y tomar dividirlo, si esto es 0, si ya esto es 0, entonces ese término independiente ya no va a aparecer, ¿sí? Y entonces, para que el límite de esto sea 0, el límite de esto va a ser el primer término, el término lineal, digamos, dividido entre h. Entonces, esto lo que me va a dar va a ser esta cantidad. En este caso, es esto que está aquí, ¿sí? Y entonces, para que esto sea 0, lo que tiene que pasar es que esta sumatoria tiene que ser igual a esta sumatoria. Ahora, simplemente, aunque ya lo hemos estado mencionando, ¿verdad? Voy a llamarle primer polinomio característico al polinomio que está relacionado con la parte izquierda de mi método, y segundo polinomio característico al polinomio que está relacionado con la parte derecha de mi método. Y entonces pedir esto, digamos que esto sea igual a 0, porque esta f no necesariamente tiene que ser igual a 0, es equivalente a pedir que la derivada de ρ, del primer polinomio característico, que sería ¿quién? Pues bajo la j, tengo alfa j por psi a la j menos 1, desde j igual a 1 hasta acá, ¿sí? Que eso, que es lo que me está apareciendo aquí, bueno, aparece desde j igual a 0, pero j igual a 0, esto es 0, ¿no? Que esta cantidad, que es la derivada de ρ con respecto, la derivada de ρ evaluada en el 1, ¿sí? La derivada de esto cuando psi es igual a 1, sea igual a la evaluación del segundo polinomio característico en 1. Entonces la consistencia se puede obtener simplemente pues checar que estas dos cosas son ciertas, que el 1 es una raíz del primer polinomio característico y que la derivada de ese primer polinomio característico evaluada en el 1 coincide con la evaluación de la psi en el 1, ¿sí? Ahora, como ya habíamos visto, bueno, nosotros ya demostramos que en general, para cualquier método de indiferencias, la ceroestabilidad ocurría si se cumplía la condición de la raíz, ¿sí? Y eso también es una condición sobre el primer polinomio característico, ¿sí? Y entonces, no sé si... Ajá, sí, bueno. Entonces, bueno, por último, resulta que estas condiciones para que el orden del método sea de orden P, que el método sea de orden P, ¿verdad? Pues me permitirían, jugando con los coeficientes alfa j, beta j, obtener métodos de determinado orden. Ahora, fíjense, aquí lo que yo tengo son, ¿cuántas? Tengo P más 1 condiciones, y sin embargo, lo que yo tengo aquí, si tengo un método de orden de K pasos, serían 2K más 1 condiciones menos la de la normalización, menos 1, ¿sí?
Y si esto sí es implícito. Si es explícito, no solo tengo la de la normalización, sino el hecho de que beta K es igual a 0. Entonces, uno podría decir, bueno, pues tengo todas estas grados de libertad, ¿sí? Entonces, ¿cuántas posibilidades tengo yo de hacer que esto sea 0? Pues todas estas, ¿no? Pero ocurre que no, ¿sí? La 0 estabilidad es un impedimento para que yo pueda encontrar métodos convergentes de K pasos que sean de ese orden, ¿sí? Y entonces hay una restricción. Eso viene en un teorema que no voy a poner aquí, pero digamos, no nos podemos ir tan lejos, ¿sí? Bueno, de los métodos lineales multipaso, como andamos de tiempo, de los métodos lineales multipaso, de los más interesantes son los métodos de Adams, ¿sí? Los métodos de Adams son aquellos en donde el que tengo que calcular menos el inmediato anterior, el valor que tengo que calcular menos el inmediato anterior, es igual a una composición de evaluaciones de la F en puntos, en el punto donde tengo que calcular si beta K es distinto de 0, o nada más de los anteriores, ¿no? De los anteriores, que serían el inmediato anterior, o el anterior, o el anterior, o el anterior, o el anterior. Cuando se trata de uno implícito, es decir, donde beta K es distinto de 0, se llama un método de Adams-Moulton. Cuando beta K es igual a 0, se llama un Adams-Bashford, ¿sí? Estos son muy populares, bueno, no tanto como los Runge-Kutta, pero sí son populares, por varias razones. Bueno, esto de la región de estabilidad lineal lo voy a dejar de ladito, pero tiene que ver con cuando yo se lo aplico a una función de la forma lambda, cuando yo se lo aplico a una ecuación de la forma y' igual a lambda y, ¿sí? ¿Qué tanto, con lambda menor que 0, qué tanto el esquema le da seguimiento a la verdadera solución, que es una solución que tiende a 0, ¿sí? Y eso está dependiendo de las raíces de esto que está aquí, ¿sí? Bueno, ahorita no hemos hablado de eso, entonces lo voy a dejar. La otra es que, aunque el cambiar de paso el cambio de paso en un método que sea lineal multipaso es algo muy complicado, porque yo vengo con paso H, supongan ustedes, y de repente decido que requiero cambiar de paso, y entonces para cambiar de paso yo tengo que saber en los pasos en los puntos previos con ese otro paso cuánto valía la función, pero no lo tengo, porque yo había venido calculando con tamaño de paso H, ¿sí? Entonces eso es muy complicado, pero resulta que en los métodos de Adams esto se simplifica. ¿Por qué? Porque, como vamos a ver, los métodos de Adams vienen de integrar polinomios interpolantes, ¿sí? Y luego, la otra razón es que los coeficientes de los métodos de Adams, cuando están expresados en términos de diferencias hacia atrás, ¿sí? Son casi como independientes. Es decir, si yo meto más pasos hacia atrás, ¿sí? Esos coeficientes no cambian. Lo único es que meto un término adicional. Y si quito, pues entonces nada más quito esos términos, y entonces es muy fácil pasar de un Adams que tenga K pasos a un Adams que tenga K más 1 pasos, o viceversa, ¿sí? Y el número de pasos va a estar relacionado, de alguna manera va a estar relacionado con, como el número de pasos va a estar relacionado con cuál es el polinomio interpolante que estoy utilizando, ¿sí? Cuantos más puntos tenga yo en un polinomio interpolante, mejor va a ser la interpolación, y por lo tanto mejor va a ser la aproximación del método, ¿sí? Bueno, bueno,
Bueno, los métodos de Adams, como les dije, se obtienen pensando en que la diferencia entre y en tn y y en tn más 1 puede ser pensada como la integral de la derivada desde tn hasta n más 1, ¿sí? Por teorema fundamental del cálculo. Y como y' de S por ser solución de la ecuación diferencial es igual a esto, entonces los polinomios, digamos, los métodos de Adams son esos de los cuales incluso ya habíamos hablado, en donde lo que yo estoy haciendo es sustituyendo quién es f por un polinomio interpolante, ¿sí? Un polinomio interpolante que para los Adams-Bashforth va a ser interpolando en el punto previo al que quiero calcular, ¿sí? Y los anteriores, hasta el késimo, ¿sí? Y ese polinomio interpolante, lo puedo describir de esta manera. Y para Adams-Moulton, pues sería incluyendo un polinomio interpolante que incluyera a la evaluación de la f justamente en el punto al que yo quiero llegar, que es este, ¿sí? Y entonces es un método implícito. Entonces, haciendo las sustituciones de esta forma de expresar al polinomio interpolante, lo que hace es que lo pone en términos de una variable r, que va a ser la diferencia del punto con xn, en este caso, y en el otro también con el punto y xn también. Bueno, y al hacer la sustitución, entonces tengo que mi método de Adams-Bashforth puede ser expresado en términos de diferencias hacia atrás de las FNs, ¿sí? Con ciertos coeficientes, y para los Adams-Moulton también con diferencias hacia atrás de las FNs con ciertos coeficientes, ¿sí? Y estos coeficientes no están dependiendo de quién. Cada uno de estos, la gamma I es independiente de hasta qué K estoy llegando yo, ¿sí? Y eso es una de las cosas importantes. Bueno, además, resulta que estos coeficientes se pueden encontrar muy fácilmente con una cierta función generadora, y además cumplen una gran cantidad de relaciones entre unos y otros que van a hacer que esto sea muy fácil de manejar, ¿sí? Entonces, resulta que lo que les decía, la importancia de que estos coeficientes sean independientes es que van a tener toda la información para poder generar todos los posibles métodos de Adams-Bashforth y todos los posibles métodos de Adams-Moulton, desde 1 hasta K pasos, ¿sí? Que para cambiar de un método de Adams de K-1 pasos a uno de K pasos, ¿verdad? Solo va a haber que añadir un término adicional y construir la diferencia hacia atrás que sea necesaria. Y para pasar de uno de K pasos a uno K-1 pasos, simplemente desecha uno de los términos, expresado en términos de diferencias hacia atrás, ¿sí? Y como el error que se produce al sustituir la f por el polinomio interpolante se puede demostrar que a ver, aquí no alcanzo a ver. Como el error es, al sustituir una función por un polinomio interpolante así, es un OHK más 1, entonces, bueno, aquí no lo dije, pero entonces el error, no aparece, no sé por qué, el error del método, va a ser OHK, creo. Y en el Adams-Moulton
Es que aquí como que no compiló bien. Y en el Adams-Moulton, pues también van a estar relacionados con cuál es ¿dónde está? Ah, eso es. Como el método de Adams-Bashforth de K-pasos es como el polinomio interpolante de Adams-Bashforth es OHK, se puede demostrar que el método de Adams-Bashforth de K-pasos va a ser de orden K. Y además que su error, la constante del error CK más 1 va a ser igual a este término. Observen ustedes este. Esperamos un minuto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ya? Bueno. Sí, dice su conexión de internet es inestable. ¿Pero ya? Bueno. Bueno, entonces lo que les decía era que el error de los Adams-Bashforth y el error de los Adams-Moulton, pues en realidad está totalmente determinado por el error que se está cometiendo al sustituir a la función f por el correspondiente polinomio interpolante y las correspondientes CK más 1, las constantes del error, van a estar dependiendo de las gamas, ¿no? Creo que alguno de estos dos está mal. Debe ser gamma K sin la estrellita. Bueno, entonces esos son los métodos de Adams. Otros métodos importantes que son de lineales multipaso, muy importantes, son los métodos BDF. En este caso, lo que, digamos, para generar esto, lo que se hace es, en lugar de interpolar el lado de la derecha, digamos, de pensar en F, lo que se está pensando es a la Y, lo que yo tenía era Y' igual a F, ¿no? Y entonces lo que voy a hacer es que voy a pensar en que la Y fuera la que estuviera interpolada por un polinomio y lo sustituiría yo por ese polinomio interpolante, que también lo puedo describir en términos de diferencias hacia atrás. Y entonces es Y' igual a esto, ¿sí? O a F. Y entonces lo que yo haría sería, pues en lugar de tener Y', pues sustituirlo por la derivada del polinomio interpolante. Y entonces con eso lo que yo tendría es que en la parte de la izquierda de mi esquema, esa Y', esa I, la derivada del polinomio interpolante, yo lo podía describir así otra vez en términos de diferencias hacia atrás de las Y's, ¿sí? Y estos coeficientes de aquí no dependen para nada de quiénes son las Y's. Otra vez lo que yo tengo aquí son ciertas cantidades deltas I que no están dependiendo de la F, ¿sí? Ni de la Y. Y entonces lo que voy a tener va a ser una expresión, ¿verdad? Si yo digo, la derivada de esto es igual a la F y lo voy a pensar en el punto que quiero, el punto de la F, la evaluación de la F en el punto que quiero calcular. Y entonces lo que voy a tener va a ser un método en donde, bueno, cuando yo desarrolle estas diferencias hacia atrás, voy a tener un método de este estilo, porque con estas diferencias hacia atrás, ¿verdad? Lo que me van a ir apareciendo son yn más k, yn más k menos 1, etcétera, etcétera, hasta yn para atrás, igual a esto que está aquí, ¿sí? Bueno, esto que hice se puede extender, ¿sí? Para tener métodos lineales generales.
haciendo combinaciones lineales. Ay, combinaciones lineales de este tipo de métodos, ya no entro mucho en ello, métodos S-Adams, de tal manera de poder obtener lo que serían métodos totalmente, digamos, del estilo de los, de este estilo, a ver. No, aquí ya no lo tengo. Del método general de los lineales multipaso, ¿sí? Bueno. Ahora, me interesa nada más que veamos al menos esta parte de los métodos predictor-corrector con Adams, ¿sí? En donde cuando yo tengo un método implícito, recuerden ustedes que y(n más k) es el que quiero calcular, pero y(n más k) puede aparecer del lado derecho si la beta k es distinta de 0, ¿sí? Y entonces tienen la forma de una ecuación no lineal que tengo que resolver en cada paso. Y como lo dijimos cuando iniciamos el curso, con esa, digamos, una manera de pensar en resolver ese tipo de ecuaciones es con aplicación, digamos, pensando que se trata de un problema de punto fijo, ¿sí? Y entonces haciendo iteraciones sucesivas. Pero para iniciar las iteraciones sucesivas, tengo que empezar con algún valor, ¿sí? Un valor y(n más j) o y(n más k) que estime yo al inicio. Y entonces lo que hago es, primero puedo aplicar un predictor y luego ese valor de predicción es el que yo voy a meter en el corrector para ir haciendo iteraciones sucesivas del corrector. Como explicamos al principio del curso, ¿verdad? Eso lo puedo hacer de tal manera que hasta lo que se llama convergencia, que no es otra cosa, que ya las nus que están aquí arriba son como las iteraciones, ¿no? La y(n más k) es el paso en el que estoy. Y entonces, hasta que 2 iteraciones sucesivas ya sean menores que una tolerancia. Pero como dijimos en ese momento, eso no es buena idea porque no sé cuántas iteraciones voy a requerir para que esa condición se cumpla. Y la otra es que yo predetermine un número de iteraciones y entonces lo que le voy a llamar P a la aplicación del predictor, C a la aplicación del corrector y E para saber si evalúo al final con el corrector o me quedo con el predictor anterior. Y entonces normalmente no se hacen muchas iteraciones, como les decía, y entonces, por ejemplo, un PEC sería un predictor, evaluación de la F y corrección. O un PSEC sería, pues, predecir, evaluar, corregir, evaluar, corregir, pero no me quedo con la última E, sino con la anterior, ¿sí? Y bueno, lo que decía, la diferencia entre ambos es que sí evalúo, pero con qué F uso para el cálculo en el punto siguiente, ¿sí? Bueno. Bueno, una cosa que es importante es saber cuál va a ser el comportamiento del error local de truncamiento de los métodos predictor-corrector. Y entonces lo que ocurre es que cuando yo predigo, voy a irme muy rápido, pero nada más, cuando yo hago una predicción, voy a irme al resumen de esto. Cada vez que corrija, a ver, al inicio, cuando yo tengo el predictor, ¿dónde lo veo? Aquí. Cuando yo tengo yo realizo el predictor, la diferencia, el error local de truncamiento va a ser el del predictor, ¿sí? Si yo luego voy aplicando corrector, lo que va a pasar es que poco a poco, se va a ir introduciendo el error que tenga el corrector, ¿sí? Entonces, en cada una de las aplicaciones del corrector,
el orden respecto a H del primer sumando se va a incrementar, ¿sí? Y entonces, a ver, por ejemplo, suponen ustedes aquí tienen, suponen ustedes que tienen, ay, ¿cómo lo pongo? En el 0 yo tengo esto que está aquí, ¿sí? Cuando yo aplico una vez el corrector, entonces esta CP más 1 que aparece aquí multiplicada por HP más 1, esta CP estrella P más 1 que aparece por HP más 1, se incrementa en 1 la H, ¿sí? Y y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, el peso del error del predictor va a ir disminuyendo, ¿sí? Y entonces, lo que se suele hacer, por lo tanto, es que yo puedo tomar predictores de orden más alto que los correctores, de tal manera que entonces el error local de truncamiento ya en la primera corrección, ¿sí? Va a ser del mismo orden que el que tenía el corrector, ¿sí? Con una constante de error de este estilo, ¿sí? Mientras que si yo vuelvo a aplicar, entonces la H va a ir aumentando, ¿sí? Mientras que si la diferencia entre ambos es de 2, entonces voy a necesitar 2 correcciones para que ya adquiera el orden del corrector, ¿sí? Bueno, ahí lo dejo. Bueno, a ver qué otra cosa tengo que ver. Lo del error A. Bueno, esta es una forma de estimación, ¿sí? Para los lineales multipaso, ¿sí? Una cosa que puedo hacer es comparar, si estoy haciendo predicción-corrección, para cuando el orden del corrector sea igual al orden del predictor, el del corrector sea igual al del predictor, entonces resulta que en la primera, el error local de truncamiento para cuando yo hago la predicción va a ser de esta forma. El error local de truncamiento cuando yo haya hecho mu correcciones va a ser de esta otra forma, ¿sí? Y si yo tomo la diferencia entre ambos, ¿verdad? Esto se supone que se cancela y lo que yo tendría sería el del corrector, digamos, el de haber hecho la corrección mu veces menos el de haber hecho la predicción, ¿sí? Sería igual a esto que está acá. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, desechando este término de aquí, me va a servir para poder estimar quién es la derivada pésima de la y, que es lo que me aparece, esta derivada pésima sería la diferencia entre estas dos, entre la diferencia de las constantes, dividido entre HP más 1, entre HP más 1, ¿sí? ¿Por qué puedo desechar esta parte? Porque esto es OHP más 2 entre OHP más 1, pues va a ser H, ¿sí? Y entonces prácticamente esto para H's pequeñas va a ser igual a esta parte de aquí, ¿sí? Y entonces sustituyendo esto, déjenme hacerlo chiquito. Sustituyendo esto en lo que es sustituyendo esto en lo que es el error local. A ver. El error local, ¿sí? De truncamiento del corrector sería CP más 1 por Y en la derivada P más unésima en XN, digamos, esa sería la idea. Y si yo sustituyo A por HP más 1, por HP más 1,
Y cuando yo supongo esto en su lugar, ¿sí? Entonces lo que voy a tener va a ser una estimación en donde esta estimación va a estar dependiendo exclusivamente de las constantes de error local de los métodos predictor y corrector que esté usando, ¿sí? Y de las evaluaciones que yo haya hecho con la predicción y luego con la corrección, ¿sí? Bueno, pues entonces esto resulta ser un estimador para los errores, ¿sí? Y entonces yo puedo darle seguimiento a los errores de esta manera, ¿sí? Una cosa que se puede hacer es que esta estimación del error se le sume al método predictor-corrector, ¿sí? Que se le sume aquí. Cada vez, puedo sumárselo cada vez que haga una corrección o puedo sumárselo al final, ¿sí? Y a eso se le llama con extrapolación local. Bueno, hay otra forma de estimación de los errores, yo no lo voy a hacer, ¿sí? Y aquí digamos, la dificultad está en este caso en el cambio de tamaño de paso, ¿sí? Hay formas para hacerlo en el caso de los Adams que no son tan terribles, ¿no? A ver, déjenme ver qué más. Bueno, por último, ¿me aguantan? Creo que tardo 10 minutos. Lo último es lo siguiente. A veces, digamos, la cero estabilidad se refiere a la estabilidad de las ecuaciones en diferencias o de los sistemas en diferencias cuando h tiende a 0, ¿sí? O cuando h es muy pequeña, ¿sí? Pero a veces yo lo que estoy interesado es en el sistema en diferencias tal cual, ¿no? Digamos, por ejemplo, cuando lo que tengo, quiero ver qué tan bien se comporta, ¿no? En general, lo que yo haría, los sistemas en diferencias que generan los métodos, pues son sistemas en diferencias no lineales, ¿sí? Serían lineales exclusivamente si la f fuera una función lineal. Entonces voy a pensar que, digamos, qué ocurre cuando lo que yo estoy haciendo es, tengo una ecuación lineal y quiero ver qué es lo que está pasando cuando yo le aplico mi esquema en diferencias. Por ejemplo, en un lineal multipaso, ¿sí? Lo que yo voy a tener va a ser que para esta ecuación lineal, lo que voy a tener como generado va a ser un sistema en diferencias también lineal, ¿sí? Y este sistema en diferencias lo puedo yo replantear pasando la parte de la derecha a la izquierda y tener entonces un sistema en diferencias de este estilo, ¿sí? Los sistemas sería un sistema en diferencias homogéneo, cuyas soluciones son combinaciones de las raíces del polinomio característico de esta ecuación en diferencias. Y observen ustedes, este polinomio característico es justamente el polinomio del que les hablaba yo hace un rato, ¿sí? Bueno, y entonces, una de las cuestiones que interesa es que cuando yo lo que tengo es una ecuación diferencial lineal como esta, donde la parte real de la lambda es menor que 0, entonces las soluciones, ¿sí? Lo que voy a tener van a ser soluciones pensando incluso, digamos, como si fueran bueno, luego les digo. Si esto fuera menor que 0, las verdaderas soluciones serían cosas de la forma exponencial a la lambda t, ¿sí? Y entonces sería una solución que tendería a 0.
Y lo que yo quiero ver es cuando el sistema en diferencias replica esa situación, es decir, cuando la Y de las calculadas aquí, las Y's, N's, que yo voy a calcular acá, van a replicar el hecho de que la Y de T va a tender a 0 cuando T tiende a infinito, es decir, que las Y, N's tendrían que tender a 0 cuando la N tiende a infinito, ¿sí? Y eso va a estar dependiendo de quiénes y cómo son las raíces de este polinomio. Porque las soluciones, ¿verdad?, van a ser cosas de la forma, esas raíces elevadas a la n, ¿sí? Entonces lo que yo quiero es, lo que yo voy a necesitar para que se replique esta situación, es que las soluciones de mi polinomio, de las x's, de soluciones de este polinomio, las que hacen que esto sea 0, ¿sí?, sean tales que también tiendan, todas las posibles soluciones no homogéneas tiendan a 0, ¿sí? Entonces voy a, para que eso pase, todas las raíces del polinomio tienen que ser menores que 0, ¿sí? Y entonces voy a definir la región de estabilidad lineal o absoluta como la región de los productos, digamos, la región en R2, ¿sí? De H es iguales a lambda H, ¿sí? Para las cuales esta pi de raíz de xi h, ¿sí?, tiene raíces con normas menores que 1, ¿sí? Donde veamos esto de acá es esto que está aquí, está dependiendo de quién es lambda h, ¿sí? Y lambda h es la h que está aquí, ¿sí? Entonces, en el caso de los lineales multipaso que hemos estado hablando, para encontrar quién es esta región, lo que conviene es encontrar quién es su frontera, ¿sí? O quiénes serían los puntos de su frontera. Y los puntos de su frontera serían los puntos en donde esto tiene, digamos, las regiones donde tiene raíces, todas las raíces son de norma menor que 1, ¿sí? Y entonces la frontera, ¿qué va a ser? Bueno, pues que al menos una de las raíces tenga exactamente norma 1. Pero para que alguna de las raíces tenga exactamente norma 1, donde va esta xi sería una de esas raíces de norma 1, que tendría que tener la forma de e a la i teta, porque tendría que vivir en el círculo unitario, ¿sí? Y entonces que cuando yo lo evaluara el polinomio de estabilidad, que es esto, en esa e y teta, esto fuera igual a 0 para al menos una teta, ¿sí? Y entonces eso quiere decir que serían los puntos h, que para los cuales esos puntos h fueran iguales a phi de e y teta, rho de e y teta. Ahora, la teta puede funcionar como un parámetro, ¿sí? Y entonces lo que yo estaría describiendo son estos puntos h como una curva parametrizada por esa teta, ¿sí? Y entonces con eso encontraría ese conjunto C en donde esto ocurre, ¿sí? Y entonces lo que yo tendría es que la región de estabilidad la puedo yo obtener sabiendo que una parte de su frontera, o bueno, que su frontera forma parte de esta curva que está aquí, ¿sí? Bueno, hay otras cuestiones relacionadas con eso, de que no puede tener un pedacito del lado izquierdo, ¿sí? Y eso es para el caso de los lineales multipaso. En el caso de los de, perdón, estoy yendo muy rápido, ya no lo tengo aquí. Bueno, para los Runge-Kutta, ¿verdad? Eso no funciona, y entonces porque lo que ocurre es que
este polinomio de estabilidad es más bien, no es un polinomio, es una función racional, y entonces lo que se tiene que hacer en el caso de los Runge-Kutta para determinar cuál es la región de estabilidad absoluta es hacer una especie de escaneo, es decir, ir probando con H's, ¿sí? Para ver si se cumple o no se cumple a ver cómo quedaría. Probando para distintas H's. Cambiando las H's aquí y viendo si la función que yo voy a tener aquí va a tener una raíz de norma menor que 1 o una raíz de norma mayor que 1, ¿sí? Y entonces se hace un escaneo para poder dibujar quién es esa región de estabilidad absoluta. Bueno, las regiones de estabilidad absoluta van a ser importantes para problemas Steve. Una cosa que, por ejemplo, les invito a hacer, ¿sí? Es que calculen quién es la región de estabilidad absoluta para Euler y quién es la región de estabilidad absoluta para Euler hacia atrás, ¿sí? El BDF que encontramos hace, creo que sí lo vimos, ¿no? El primer BDF, creo que lo nombré por allá hace un ratito. Bueno, pues eso sería todo por mi parte. Ya me colgué. ¿Alguna pregunta? ¿No hay ninguna pregunta? No hay preguntas, solamente requieren las diapositivas y Sí. bibliografía. Sí, les envío las diapositivas y tengo que completarlas porque no alcancé a pasar a diapositiva toda la parte de los lineales multipaso, pero entre hoy y mañana ya se los envío a Gilmer para que lo tengan el curso completo y les pongo la bibliografía. Uh-huh. Muy bien. Bueno, aunque ha sido así como muy rápido y lo que quería yo es que tuvieran un panorama de ciertas cosas, ¿no? Uh-huh. Jesús. Un comentario nada más, Sí. pero se lo quería hacer a Lourdes para que ella lo contestara. Ah. Lo estoy escribiendo por chat. Ah, ok. ¿Qué tal si encendemos todas las cámaras y nos tomamos una foto? ¿Qué tal si están despeinados y no quieren? Bueno, también. Yo tengo una tele viejita por acá, atrás. El que no tiene... Pueden poner su foto así. También. Sí. Si quieren encender sus cámaras, un minuto y nos tomamos una foto. No cabe. ¿No sale? ¿No sale, verdad? ¿A todos? Aquí está.
Te lo mandé, Lourdes. Ah, sí, me faltó eso, sí. Ujú. Bueno, comentarlo, simplemente decirlo. A ver, sí. Me pregunta Jesús me dice Jesús que comente la importancia de las estimaciones locales del error en el diseño de estrategias de control del tamaño de paso. Sí, pues ese es el sentido, ¿no? Es decir, todo el análisis del error que hemos hecho es sobre la base de que H es fija, pero en realidad lo que se hace es tratar de adaptar el paso a una estimación, porque puede haber zonas en donde las soluciones sean como no muy cambiantes y entonces uno pueda tomar un tamaño de paso grande, pero en zonas en donde lo que se tiene es un cambio muy severo, entonces requerir que el tamaño de paso sea pequeño. Y eso se va a notar a la hora de estimar digamos, si conociéramos completamente el error local, ¿verdad? Pues entonces nos daríamos cuenta. Aquí no lo conocemos, pero lo que podemos hacer es una estimación del error local. Entonces, si el error local de pronto tenemos una estimación que es excesivamente grande, entonces lo que hacemos es acortar el paso. Generan muchas veces lo que se hace para acortar el paso es partirlo a la mitad, ¿no? Es decir, se parte a la mitad el paso, ¿sí? Y si ya lo que vemos es que la estimación me da pues errores locales muy pequeños, entonces lo que digo, pues mejor tomo un tamaño de paso mayor, que generalmente es el doble, por ejemplo, podemos tomar el doble, y con eso no tengo que hacer tantos cálculos, ¿no? Esa es la idea. La consistencia como definición, me preguntan que si la consistencia puede implicar convergencia. No. En los métodos que son de un solo paso, sí, porque siempre van a ser pseudoestables. Pero en los métodos que son multipaso, además de la consistencia, es decir, de que el error local, de que la ecuación en diferencias esté representando bien a la ecuación diferencial, no es suficiente, ¿sí? Porque puede haber acumulación de los errores a través de una cosa que serían como las raíces espurias que aparecen porque yo estoy cambiando una ecuación diferencial de primer orden por una ecuación en diferencias de orden superior. Y entonces van a aparecer raíces que, pues, en principio no tendrían por qué estar ahí, ¿no? Es decir, van a aparecer raíces de las ecuaciones en diferencias que no tendrían por qué estar ahí. Y si esas raíces son o bien mayores que 1, o bien de grado, digamos, igual, de norma igual a 1, pero múltiples, entonces lo que va a pasar es que eso puede provocar una explosión en el método, en el sentido de que los errores globales, ¿sí?, van a estar viéndose afectados por el crecimiento de esas raíces, ¿sí? Aunque el error local permanezca pequeño, el error global puede verse afectado por los errores previos, globales previos, pero incrementados por esa por la aparición de, digamos, por esas raíces que de alguna manera están como, incrementando el error anterior de una manera que no quisiera. Es decir, yo lo que quisiera es que el error anterior se viera restringido, no explotara, no creciera arbitrariamente. Lourdes, concluimos. Muy bien. Nos vemos. Hasta luego. Bueno, gracias a todos. Bueno, le agradezco mucho a la maestra Lourdes su disposición para colaborar con nosotros.
Y les recuerdo que que viene otro curso y dentro de poco les vamos a enviar toda la información sobre ello. Tentativamente iniciamos dentro de una semana, pero todos los detalles de las fechas, el título, el resumen y las indicaciones para inscribirse van a aparecer pronto en nuestra página de Facebook. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Pues,